Puede sentarse. Jesús censuró a su pueblo porque el profeta ya les había dicho cómo él iba a venir, pero ellos no lo reconocieron. Todavía ellos dice que vinieron para tentarle. El profeta Isaías les daba una señal 700 años antes de que él viniera. Y dice Isaías 7:14: por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz su hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. 700 años antes de su venida, ya el profeta le estaba diciendo a su pueblo que iba a venir un Salvador, el cual ellos lo esperaban, pero no supieron ellos escuchar al profeta y se descuidaron, y todo aconteció tal como Isaías dijo. Mateo capítulo 1, versos 22 y 23, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta. Mateo lo confirma. La palabra de Dios tiene congruencia, tiene unidad. La palabra de Dios nunca se contradice. Y hasta el lugar donde él iba a nacer, le profetizó el profeta Miqueas. Mire lo que dice Miqueas, capítulo 5, verso 2. 700 años antes, también Miqueas les dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar que llegado el tiempo tendría que venir el que iba a venir. Y fue anunciado por los profetas. Y él vino, pero lamentablemente su pueblo no le reconoció. En el verso 9, en el capítulo 9, verso 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Como él iba a entrar en Jerusalén unos días antes de su muerte. Y
Mateo lo confirma en el capítulo 21, versos 4 y 5. Dice, y todo esto fue decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga. En Mateo 21, versos 4 y 5. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo la palabra de Dios, la profecía, este libro, hermanos, todo este libro solo es profecía? Toda la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ser un poco, podría decir un poco, tenemos que tener dedicación y pedirle al Espíritu Santo para estudiar la palabra de Dios. Porque su pueblo, Israel, se descuidó. No todo, ¿verdad? Pero la mayoría. Eso lo vamos a ver, creo, en otra ocasión. Vamos a estar hablando de eso. Cómo ese pueblo fue hasta desechado por el Señor. Yo nomás quiero dar un panorama de las señales de los tiempos. No quiero meterme porque hay muchas líneas de profecía. Hay una línea de profecía también que nos lleva al santuario celestial. También es otra línea de profecías. Cómo el Señor vino, cómo se fue y cómo volverá. Pero yo en esta noche solo me voy a ir por el lado profético. No voy a tocar el santuario celestial esta noche, pero sí estoy preparado para eso. ¿Y qué otras señales el Señor había dado? El Señor vino, dio señales y preparó a sus discípulos. Dice Mateo 24:3, el maestro diciéndoles a sus discípulos todos los acontecimientos que iban a pasar en esta tierra. Dice, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Ya él ya había venido, ¿verdad? El pueblo no le conocía todavía, pero sus discípulos ya querían saber acerca de su segunda venida. Y el apóstol Lucas responde con esa pregunta que le hicieron. En Lucas 21, 25 y 26, dice, entonces, dice Lucas, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas. Secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Qué terrible, hermano, porque señales que Jesús les dio a sus discípulos ya se han cumplido. Allá en el profeta Joel, capítulo 2, versos 30 y 31, dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra,
sangre y fuego y columna de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande, espantoso de Jehová. Todas estas profecías, hermanos, profecías cumplidas ya. Estos sucesos, voy a narrar uno de ellos, el que sucedió el 19 de mayo de 1780. El día oscuro. En ese día, dice la historia, entonces dice, como dice el texto, el sol se oscureció, tal oscuridad como nunca antes se había visto, desde la crucifixión de nuestro Señor. La gente dejó su trabajo en la casa y en el campo. Los viajeros se detuvieron, las escuelas se cerraron a las 11 de la mañana, la gente encendió candelas al mediodía y el fuego se miraba como cuando es de noche. Una gran parte de la noche también fue singularmente oscura. La luna, en que estaba de llena, no daba luz, como dice el texto de Joel 2:30 y 31. Un manuscrito de un reverendo que vivió en ese tiempo, un manuscrito hecho a mano, del 19 de mayo de 1780, dice, reverendo Elam Porter, dice, fue un día notablemente oscuro. Se encendieron candelas en muchos hogares. Los pájaros dejaron de cantar y desaparecieron. Las aves de corral se fueron a sus gallineros. La opinión general de la gente era que el día del juicio había llegado. El día oscuro en el norte de América fue uno de esos fenómenos maravillosos de la naturaleza que siempre será leído con interés, pero que la filosofía no lo puede explicar. Pero el profeta Joel ya lo había dicho. 500 años antes, él ya lo había dicho. Qué tremendo, ¿verdad? Cuán importante es estudiar la palabra de Dios y saber el tiempo que estamos viviendo. Porque son señales, hermanos, que se dan en el tiempo de los sucesos que vienen sucediendo, han sucedido y la historia sigue. Y nosotros estamos metidos en esa historia. Porque la segunda venida de Cristo se acerca cada día. Y nosotros tenemos que ser, si queremos irnos con el Señor, tenemos que escudriñar la palabra y conocer los tiempos en el tiempo que Él aparecerá. También, 50 años después, se cumple la otra profecía, la caída de estrellas. Dice este astrónomo meteorólogo, el profesor Ormsted del Yale College, dice, aquellos que fueron tan afortunados como para presenciar la exhibición de estrellas fugaces la mañana del 13 de noviembre de 1833, probablemente vieron el despliegue más grande de pirotecnia celestial que ha habido desde la creación del mundo, y por lo menos dentro de los anales cubiertos por las páginas de la historia. La magnitud de lluvia de estrellas de 1833 fue tal que cubrió una considerable parte de la superficie de la Tierra.
Fíjese, hermano, cómo los acontecimientos vienen sucediendo, pero nosotros a veces no leemos la historia y los dejamos desapercibidos. ¿Y qué otra señal del tiempo del fin se ha dado ya o se está dando en nuestro tiempo? El profeta Daniel nos dice en el capítulo 12, verso 4, dice, el ángel le dice a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta que el tiempo del fin, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se multiplicará. Es otra de las grandes señales, hermanos, que se está cumpliendo ahora mismo. La ciencia se ha multiplicado. Dice que la ciencia se refiere en este texto, evidentemente, quiere decir, primeramente, mucho conocimiento religioso, pero también cubre el conocimiento científico. Por eso es que la ciencia se iba a multiplicar antes de la venida de Jesús. ¿Y qué se dice acerca de la condición moral del mundo? Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, dice, esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Es tremendo, hermanos, porque el tiempo que estamos viviendo, en eso estamos hoy. Y yo he preparado mucho material, porque a medida que se vaya acercando la venida de Cristo, las cosas no se van a mejorar, se van a poner peores. Por eso es que nosotros tenemos que prepararnos. Dice esta nota del reverendo David Talmage, dice, solo digo un hecho cuando veo en muchos lugares, la iglesia se está rindiendo y el mundo está conquistando. Donde hay un hombre atraído al reino de Dios por medio de sus instrumentos, hay 10 que son arrastrados por Satanás. Ganamos 2, perdemos 4. Y él se hace la pregunta, ¿hasta dónde llegaremos? La frialdad, hermanos, es una de las profecías que el Señor dejó también. Dijo que muchos iban a perder en el último tiempo. El espíritu de frialdad. Y usted puede mirar en nuestra propia iglesia, ¿verdad? Que ya como que no nos interesa mucho saber de la palabra de Dios. El gran evangelista Spurgeon, dice el hombre en un comentario aquí, dice, pensando el otro día, dice él, sobre el triste estado de la iglesia hoy en día, mi pensamiento me llevó a los tiempos apostólicos
y a considerar en qué difiere la prédica de hoy en día y la de los apóstoles. ¿Cómo será tratado generalmente el mensaje del regreso del Señor? ¿Cómo? Él deja la pregunta en suspenso. Porque a medida que la venida de Cristo se acerque, vamos a ver muchas cosas. Por eso es que nosotros tenemos que orar y leer su palabra. Porque muchos tropezarán. Pero dice su palabra, ay de aquel por el cual uno de mis hijos tropieza. Por eso es que tenemos que tener cuidado nosotros. Cómo tratar al hermano con amor, con cariño. Y ser comprensivo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, para tratar al débil. Que el fuerte se haga débil ante el débil. Para poderlo ganar nuevamente. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y es cierto, hermano. A la gente le hablamos y le decimos que viene el gran día de juicio y la gente se pone a reír. Y dice, ¿cuándo tú has ido al cielo? Ya te moriste para que me estés diciendo eso. La gente se burla. Y es triste porque nosotros lo hacemos con todo corazón, los que estamos metidos en estudiando la palabra de Dios. Ya sabemos nosotros que estamos viviendo tiempo extra, porque el tiempo se ha cumplido, hermanos. El tiempo se ha cumplido. La venida de Cristo está más cerca que nunca. Por eso yo les invito, hermanos, en esta noche, que meditemos en lo que Dios nos habla por medio de la profecía. Nosotros somos la generación del tiempo presente, que tenemos que llevar este mensaje hacia adelante. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, el Señor ha prometido estar con nosotros. Amén. Dice Mateo capítulo 24, verso 45. ¿Quién es el siervo fiel? ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente? El cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo. El alimento a tiempo se refiere a nada más que a la proclamación de las señales que indican la proximidad del regreso del Señor. La predicación de estas señales es evidentemente lo que causa la pregunta de los burladores: ¿dónde está la promesa de tu venida? Así que el burlador se burla cuando usted le trae esta verdad a él. De otra manera él no se burla, se va a ir al infierno ignorando las cosas. Pero si nosotros le decimos a la gente, aunque se burle, que el gran día de Dios viene, ya nosotros somos libres de esa sangre, ¿verdad? Porque el Señor dice que la sangre de esa gente va a ser sobre nosotros si nosotros no les decimos la verdad. Mateo capítulo 24, verso 44, dice, por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis.
¿Y qué pasará con los malos? Que dicen en su corazón, el Señor tarda en venir, hablándonos a nosotros mismos. Dice Mateo 24, 50 y 51, dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo, ¿verdad? Nosotros no podemos descuidarnos, hermano, porque el tiempo nos apremia. Tampoco no podemos nosotros caminar muy recio. Tenemos que caminar con cautela, pero caminar firmes. Ya Dios me está concediendo, bendito sea Dios, de hablar con mi familia y decirles que se preparen. Ayer recibí una mala noticia y yo la voy a decir en otra ocasión. Fue muy mala noticia que recibí. Yo estuve llorando anoche cuando recibí esa noticia, como a las 7 de la noche. Pero Dios confortó mi alma y solo le dije a Dios: es tu voluntad. Yo no puedo hacer nada. Pero cuando usted tiene familia numerosa, recibe sorpresa, ¿verdad? Porque a veces uno no los ha visto y está pensando usted que ellos todavía viven. Y qué triste, ¿no? Que uno pensando en que la familia está viviendo y le lleguen a decir: ¿sabe que fulano se murió tal día? Es triste, hermano, ¿verdad? Pero el problema es que ellos rechazan la palabra. Rechazan la palabra y no quieren saber del camino de salvación. El pueblo de Israel fue advertido desde que fue liberado de Egipto. El Señor les dio sus 10 mandamientos, les mandó profetas para que los guiara por el desierto. Y yo no sé, hermanos, ojalá que nosotros no perdamos la brújula, porque la venida del Señor está bien cerquita. Cuando leemos Apocalipsis, ya les dije que no quiero hablar del santuario, porque ese es un tema bastante lindo estudiarlo. Yo solo estoy hablando de las señales proféticas de los tiempos. Pero cuando estudiamos Apocalipsis y nos metemos a ver lo que la profecía nos dice y las señales, hoy estaba leyendo un párrafo de un libro que me dejó con el ojo cuadrado. Mire, dice ese libro que Satanás se llevó a Jesús a un pináculo y le mostró todas las riquezas del mundo y le dijo: si te hincas ante mí, yo te lo doy. Fíjate cómo es Satanás, ¿verdad? Y dice que el hombre de pecado, ese es lo que le va a dar Satanás al final del mundo. Le va a dar todas las riquezas del mundo, con la condición que lo adoren a él. Por eso es que dice que Satanás le da el poder y le da nombre a la bestia.
Porque Satanás, ellos ya están adorándolo a él. ¿A cambio de qué? De las riquezas del mundo. Eso fue lo que Satanás le ofreció a Jesús. Por eso dice, no pongáis las miradas en las cosas terrenales. Poned la mirada en las cosas celestiales. Porque este mundo, hermanos, nosotros ya miramos las señales, pero el mundo va a seguir su camino. Y no espere que el mundo va a cambiar. Dice Lucas, capítulo 17, verso 26 al 30. Verso 26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían plantas y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Los hombres, por todas partes, reconocen, hermano, que algo va a suceder en esta tierra. Pero ellos no se detienen, ellos siguen en sus deleites, siguen en sus borracheras, el crimen aumenta, el egoísmo, el orgullo llenan sus corazones. Y ellos no quieren escuchar la palabra de Dios. Esta generación, hermanos, va de mal en peor. Pero no nos asustemos, hermano, porque dice la parábola de la cizaña que el bien y el mal van a ir juntos hasta el fin. Dice allí en Mateo 13, verso 38, 39. Dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo iré a los segadores. Yo les diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. La siega es el fin del mundo. Así que está bien claro que los malos con los justos van a llegar hasta el fin del mundo. Por eso es que a medida que se va acercando el fin de los tiempos y la venida de Cristo, las cosas van a empeorar, hermanos. Y nosotros tenemos que seguir firmes con esa fe que tenemos, porque nuestra esperanza es la venida de Cristo. Amén. Esa es nuestra esperanza, hermanos. No tenemos otra esperanza. Es la venida de Cristo. Y eso va a suceder, le guste a usted o no le guste, me guste a mí o no me guste. El Señor tiene su día y su hora en que va a venir. El día y la hora, dice, nadie la sabe. Solo el Padre que sabe ese día. Sin embargo,
allá donde leímos, cuando los apóstoles le dicen, dinos cuándo vendrás. Él les dice, les voy a dejar señales. Cuando miren estas señales, mi venida está cerca. Y nosotros que sabemos, a mí me encanta estudiar el santuario celestial, hermano. Cuando conocemos el santuario celestial, lo que allá está sucediendo, ¿verdad? El juicio que se está llevando y el tiempo que ha pasado, la fecha en que empezó ese juicio, cómo el tiempo ha avanzado y las señales cumpliéndose. Si usted mira, hermano, el canal 28.1, hoy fue la reunión en Francia de todos los países del mundo, diciendo que va a entrar en vigencia la fecha que puso el Papa el año pasado en noviembre, y que eso no puede retardarse de ninguna manera, y que los países que no se han alineado a ese movimiento del calentamiento global van a sufrir las consecuencias. El presidente Obama lo dijo bien claro hoy, dijo, van a sufrir las consecuencias porque los que no quieran venirse a alinear a este movimiento del calentamiento, esa es una excusa que ellos ponen, ¿verdad? Y ustedes saben, es el ecumenismo el que se está uniendo todos para implementar la ley dominical. Nosotros bien sabemos, ¿verdad? Eso. Y nosotros anduvimos dando aquí unos panfletos de esa noticia cuando se firmó en Francia. Y no sé cuántos lo leyeron, pero esto va caminando, hermanos, a pasos agigantados. Y también dice Mateo capítulo 24, verso 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Él no dijo que todos recibirían el evangelio, sino que el evangelio sería predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones, y que entonces vendría el fin. ¿Se da cuenta? El evangelio va a ser predicado para testimonio, para que en aquel día nadie pueda tener excusa de decir yo no lo oí. Y entonces dice, vendrá el fin. Qué tremendo. Y nuestra obligación es predicar el evangelio. No tenemos otra opción. Porque el trigo y la cizaña dice que deben de estar juntos hasta la siega. Y la naturaleza de cada uno se hará más obvia a medida que se acerque el día de la cosecha. El bien y el mal irán juntos hasta que por su intervención, la intervención de Dios, juzgue y triunfe sobre el mal. Lejos de mencionar algo como el mejoramiento progresivo del mundo, Jesús, por el contrario, mira de entremano el fin, prediciendo que iba a haber una agravación. No se va a mejorar, hermanos. El apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo 3:1, 2 de Timoteo, dice, los malos
hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Jeremías dice en el capítulo 6, verso 14: y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Y ese es el síndrome que prevalece hoy, el síndrome de la paz. Pero la paz nunca va a llegar. Ese es todas esas reuniones que se están haciendo a nivel mundial, lo que están haciendo, hermanos, es extendiendo más tiempo para prepararse para una conflagración mundial. Y nosotros, hermanos, lo que tenemos que hacer es predicar esta palabra al mundo. Y así, si usted no está satisfecho como está, es porque Dios está tocando su corazón. Yo, por ejemplo, me pongo yo a veces me siento miserable en mi casa. Yo tengo que salir, hermanos, a hablarle a la gente de la palabra de Dios. Ya tengo muchos problemas ahí donde vivo porque les testifico mucho. Ya me sacaron hasta mi carro para la calle. La cosa se está poniendo bien difícil porque la gente no quiere palabra, no quiere saber la verdad. Pero si usted va con sus bromas fuertes y con las cosas que en las que ellos viven, usted es bienvenido. Pero si uno va seriamente y les dice, mire, va a haber un juicio, la venida de Cristo se acerca, la gente se pone a reír. Y el mundo, hermanos, sigue de mal en peor. Vamos a ver unas últimas citas bíblicas mientras, porque el tiempo ha avanzado. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4. Porque vosotros sabéis bien esta es segunda de Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá, así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. No escaparán. Aquel día os sobrecoja como ladrón. Primera Tesalonicenses 5:2. A quienes los va a tomar de sorpresa, hermanos, son los que no estén preparados. Pero para los que estemos preparados, no va a ser ninguna sorpresa. Amén. Así es que en esta noche, hermanos, yo les hago un llamado. Si hay alguna persona que no ha entregado su vida al Señor, en esta noche lo puede hacer. Porque Dios nunca llega tarde. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, pero Él siempre habla. Y el corazón que está dispuesto a escuchar, escucha. Pero que no quiere, Él cierra
su mente para no escuchar. Sabemos que el día viene y nosotros no nos cansamos de decir eso. Mucha gente, así como Noé, 120 años pasó diciéndoles, viene un diluvio, viene un diluvio. Y se burlaron de él hasta el último día, hasta que la puerta se cerró. Lo mismo va a ser la segunda venida de Cristo. Este evangelio se va a predicar. Dice allá en Apocalipsis que muchos van a buscar la palabra. En los últimos tiempos ya no la van a encontrar. Hoy es el día de salvación. Y que Dios, ojalá que Dios trate contigo y conmigo y con todos los que estamos aquí, para así poder nosotros irnos con Cristo en su segunda venida. Vamos a hincarnos y vamos a terminar aquí. Amante Dios y Padre Santo, gracias le damos, Padre, en esta hora, por su palabra preciosa, Padre, que hemos hablado. Le suplicamos, Padre, que toda persona que haya escuchado este mensaje pueda, Señor, entender que esta es palabra suya, Padre, no de nosotros. Nosotros no hablamos nada de nosotros, Padre, sino su santa palabra. La profecía, Padre, se ha cumplido, se está cumpliendo. Y su segunda venida cada día se acerca más. Ayúdenos a prepararnos y a poder nosotros ser luz a este mundo y poder llevar este evangelio a toda persona que no lo sabe. Ayúdenos, Padre mío, y guárdenos, ponemos nuestras vidas en sus manos. Y gracias, Señor, por su palabra. Amén. Vamos a cantar un último canto, el 413, si lo tiene el hermano Benny listo.